¿Hasta qué punto una enfermedad o un dolor crónico puede no tener su origen en nosotros mismos? Todo lo que vivimos tiene que ver con el estrés que vivimos en nuestra vida y que ese estrés nunca empezó con nosotros. Pero hoy te puedo decir que siempre, siempre, siempre empezó en nuestra familia. Yo puedo tener 8 años y ver cómo mis padres discuten cada día. Imagínate crecer así. ¿Cómo no vas a vivir luego con miedo? ¿Cómo a lo mejor vas a decir yo no quiero pareja? O yo no quiero tener hijos? O los hombres son... ¿Tú crees que aunque una persona acabe descubriendo la causa de su herida, pese a todo esto decida no hacer nada ante ella por igual estar cómodo dentro de su incomodidad? Por desgracia, sí, y ocurre más de lo que pensamos. Quien se mantiene en el dolor físico a cambio de sacar un beneficio emocional es lo mismo que el que teniendo edad de trabajar, herramientas para trabajar y capacidad de trabajar, pide el ingreso mínimo vital. Porque de pronto la vida tiene un pastel para ti y tú estás diciendo prefiero conformarme con las migajas. ¿Y cómo podríamos reprogramar esta forma de ver nuestra vida? Lo primero, ¿Tú crees que nos parecemos más a nuestros padres de lo que creemos? sí. Lo que no se ve. Hay una pregunta que casi nadie se hace. No la de ¿por qué me duele esto? No la de ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Sino la más incómoda de todas. ¿Y si esto no empezó conmigo? Hay familias donde el cáncer aparece en la misma generación, en el mismo órgano, con años de diferencia. Hay personas que repiten relación una y otra vez, aunque cambien los cuerpos y los nombres. Hay miedos que no tienen recuerdo, dolores que no tienen herida y tristezas que no tienen motivo. Y durante siglos lo hemos llamado casualidad, o genética, o simplemente mala suerte. Pero hay otra posibilidad, que el cuerpo no olvida, que lo que no se habla se enferma, que hay heridas que viajan en silencio de generación en generación, esperando que alguien las nombre por primera vez. Y hoy, en Lo que no se ve, ese alguien es Roberto Jiménez. Bienvenido a Lo que no se ve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Pues muy emocionado de estar aquí contigo y de colaborar a de alguna manera enseñar o mostrar con toda esta información y con toda esta experiencia algo que puede ser muy transformador para mucha gente. Totalmente, estoy segurísimo que lo vamos a conseguir. Así que, Roberto, ¿hasta qué punto una enfermedad o un dolor crónico puede no tener su origen en nosotros mismos? Mira, si esta pregunta me la hubieras hecho hace 10 o 15 años, seguramente te hubiera dado otra respuesta. Pero después de más de 15 años, después de miles de sesiones, después de miles de acompañamientos, después de mucho investigar en la práctica, viendo casos cada día, hoy te diría que todo lo que vivimos tiene que ver con el estrés que vivimos en nuestra vida y que ese estrés nunca empezó con nosotros. Porque cómo reaccionamos ante la vida, las situaciones que atraemos y cómo reaccionamos ante ellas, siempre, 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 y ahora lo puedo decir así, con esta seguridad, y está bien que la gente que lo pueda escuchar esto por primera vez no me crea, le impacte, incluso se moleste porque le toque sus convicciones, pero hoy te puedo decir que siempre, siempre, siempre empezó en nuestra familia. Ujú. Es como que los recuerdos, las emociones que nosotros almacenamos, según lo que tú dices, viene de nuestros antepasados, ¿no? Pero la pregunta que está en cómo puede el cuerpo humano recordar emociones, recordar sentimientos que no hemos vivido. Para mí esto también fue como algo que me costaba mucho entender y asimilar, pero es lo que te digo, la propia práctica fue la que me llevó ahí. Hoy en día ya sé que esto está muy estudiado, se llama epigenética y pues habla de los campos de información que están en nosotros y que conecta con todo, conecta con una ley bastante biológica que es la supervivencia. Ujú. Y lo podemos ver incluso en
Lo podemos ver en los animales, lo podemos ver en la naturaleza y evidentemente lo podemos ver en los humanos. Pero al final estamos programados para aprender, más que para aprender del dolor, para aprender a sobrevivir, para huir del dolor, Ujú. ¿vale? Entonces, cuando hay un dolor que se repite, de alguna manera nos tenemos que adaptar a eso. Y hay muchas, pongo el ejemplo de plantas, árboles, que con el tiempo, cuando había algo que, algún tipo de plaga, por ejemplo, en el mundo vegetal, los árboles llegaban a adaptarse, creando de alguna manera una forma de ser más resistentes. Puede ser a una plaga, puede ser a la temperatura, pero es que lo mismo lo hace nuestro cuerpo, haciendo que cada vez nos hagamos más fuertes ante el dolor. Han cambiado, fíjate, seguramente nuestra genética de hoy no tiene que ver nada con nuestra genética de hace 500 años, 2000 o cientos de miles de años, porque Ujú. evidentemente ya no vivimos en una cueva. Y hemos ido adaptándonos a las circunstancias actuales. Pues toda esa información, que no deja de ser una biblioteca genética o una biblioteca epigenética que se convierte en genética, ¿no? Una información que al final hace que los cuerpos, que la biología se adapte simplemente por el hecho de sobrevivir. Y claro, cuando eso nos lo llevamos a nuestra actualidad, te pongo un ejemplo muy tonto. Ujú. A mí de pequeño me mordió un perro. Tenía, creo que 5 o 6 años y el pastor alemán de una vecina me mordió. Durante los años siguientes, yo cada vez que veía un perro tenía una reacción y daba igual que el perro fuera más grande que yo o más pequeñito. Claro. Y tú dices, ¿por qué de pronto tienes la misma reacción ante un perrito pequeñito que dices, no te puede hacer nada? Pero claro, en mi interior había una adaptación al miedo que viví, ¿vale? Al final, igual que eso pasa a lo largo de tu vida, pasa a lo largo de a lo largo de las generaciones con tus ancestros. Si vienes de familias que vivieron, me pongo en el inconsciente de España, venimos de una guerra, una posguerra, de hambrunas, de un montón de situaciones muy difíciles a nivel emocional. Es normal que con nuestras, y es que incluso con nuestras propias palabras, les digamos a nuestros hijos, ten cuidado con. Y nos lo podemos llevar a no te fíes de los hombres, porque vengo a lo mejor de un montón de historias de mujeres, o soy una mujer que viene de mi padre abandonó a mi madre, mi marido me maltrató, ¿qué le voy a decir a mi hija? Es que solo con mi palabra le estoy condicionando a ver el mundo de una manera. Pero de la misma manera puede ser que el bisabuelo o el abuelo en la guerra o en el crack del 29 o perdió el patrimonio de la familia. O yo qué sé, o se emborrachó una noche, se lo jugó a las cartas y lo perdió. Lo he escuchado miles de veces. Ujú. Y una familia pasa de un nivel de vida y de un nivel de confort a caer en picado a la carencia. ¿Qué le voy a decir a mi hijo o a mi nieto si yo he vivido las consecuencias de la carencia? Le voy a decir con mis palabras, con mis acciones, con mis emociones, hazte funcionario, porque vas a tener por lo menos seguridad. Hay una parte que a nivel interno, a nivel epigenético lo pasamos, es un campo de información, digamos a nivel inconsciente, pero hay otra parte que la heredamos a nivel consciente, Claro. con lo que hemos visto, con lo que hemos sentido, con lo que nos han dicho, con las consecuencias de lo vivido, y todo eso al final va creando el cómo nosotros vemos el mundo. Es decir, que no solo sería esta parte de epigenética, sino también a nosotros nos llegan estos miedos, estas heridas, a través de la imitación y a través de la educación que nosotros recibimos de pequeños. 100%. Ojo, luego hay otra parte que sería más... Dentro, si entramos en la parte epigenética, ahí es cuando, más allá de la explicación científica, que yo siempre digo, es que no es mi papel tener que demostrar cómo funciona científicamente, eso lo tendrá que hacer quien se dedique a buscar eso. Yo ya tengo la evidencia empírica de ver que de pronto viene alguien con una fobia o con una claustrofobia, por ejemplo, y que cuando me ponga a preguntarle sobre su historia, en su pasado, por ejemplo, hay un abuelo que estuvo encerrado en la cárcel. O que alguien viene con un miedo a la exposición. Y a lo mejor en su árbol familiar hubo alguien que por ser, yo qué sé, un líder político en la guerra, indiferentemente del bando, se lo cargaron. Y entonces le dijeron,
o no le dijeron, pero un día me pongo en una reunión pública o en, yo qué sé, en un acto del instituto o de la universidad, me pongo delante de un auditorio y según me pongo delante y la gente me ve, empiezo a sudar y me da un ataque de pánico. Ujú. Y a lo mejor viene de alguien pues que eso lo hacía y un día dando un mitin político en el 36, pues lo secuestraron o le pegaron 2 tiros. Ya te digo, indiferentemente del bando que sea, no es una cosa de entrar en un sitio o en otro, porque, y esto es lo bonito también de trabajar desde aquí, y para mí, por eso más allá de la psicosomática, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Que es encontrar este origen emocional de la enfermedad y relacionarlo con la sanación del árbol familiar, con nuestras historias, para mí hay algo que envuelve todo esto. Y para quizás algo que nos diferencia en la visión con la que trabajamos y es la mirada del amor. No hacemos esto para juzgar, no hacemos esto para ver si el abuelo era un cabrón por jugarse todas las cartas, o si por ser de derechas o de izquierdas le pegaron un tiro y era una víctima o no, o era Ujú. un... No, no ponemos el foco en lo que pasó, sino en entender cómo eso, cómo las consecuencias de ese dolor, de ese trauma o de ese estrés, nos limita la vida hoy a nosotros, a sus descendientes. Y cómo si nosotros podemos entender eso y poner amor donde hubo miedo, cómo eso puede transformar mi vida y puede liberar la vida de mis descendientes. Y esto para mí es revolucionario. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, antes de entrar en todo esto, que es un tema súper interesante, me gustaría poner el foco en ti, ¿no? Porque sí que es verdad que yo antes de prepararme esta entrevista contigo, psicosomática era una palabra que no había escuchado nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú? ¿Qué hay en tu vida para que te acabes dedicando a esto, a la psicosomática? Bueno, pues hay una película de aventuras. Haciéndote la versión corta, ¿vale? Yo vivía una vida bastante desordenada, vengo de una adolescencia marcada por la violencia, la delincuencia, las drogas, vivir separado de mi familia, como entre medias una alopecia, ¿no? Se me cayó el pelo con 15, 16 años, imagínate en el momento de relación con el afuera, Claro. de crear tu identidad. Y aparte, yo siempre digo que la alopecia es una enfermedad, es un autoinmune que para mí es la más cómoda, ya que no tiene un dolor físico Ujú. y que realmente, pues más allá de que por dentro puede haber una inflamación de bajo grado constante, etcétera, pero no es algo que duela, tiene más que ver con tu autoestima. Entonces, yo llegó un momento que, pues cuando pasó esto, lo compensé con mi forma de ser, de hablar, de... Bueno, el caso es que toda esta historia de sobrellevar una enfermedad que de pronto he probado, o mi madre en ese momento, no lo probé yo, ¿no? Pero mi madre, la pobre, me llevó a todos los médicos, a todas las terapias alternativas, no alternativas, oficiales. Probamos absolutamente de todo y nada funcionaba, ¿no? Nadie sabía qué estaba pasando. Evidentemente, en el 50-80% de los tratamientos vinieron acompañados de un montón de efectos secundarios, hasta que yo dije, yo no quiero saber nada, ni de la medicina, pero tampoco ni de las terapias naturales. Era como, a mí dejadme en paz. Ujú. Y eso fue una de las cosas que me hizo pues, llevar una vida bastante desordenada. En algún momento en esta vida bastante desordenada, pues viví un impacto, o 3 impactos muy importantes. Y es que entre los 18 y los 22 años, varios de mis mejores amigos murieron. Wow. Y cuando, en diferentes circunstancias, ¿vale? En las cuales yo siempre estaba por medio, ¿no? Pues o me los encontraba, o acompañaba, o tenía que decir a mis amigos que uno de mis amigos había muerto. Siempre me pasaba de estar en medio, ¿ok? Claro, eso para mí fue un antes y un después porque entré en un colapso, en una crisis existencial donde de pronto estaba en una carencia económica enorme, en una inseguridad a nivel de vida, donde todo el tiempo estaba poniendo mi vida en peligro, por una parte o por otra, por vivir de forma ilegal, por trabajar de forma ilegal. Y en ese momento donde todo colapsó, aparte me estaban dando cólicos nefríticos todo el tiempo y te aseguro que lo llaman el parto de los hombres, a una piedra en el riñón, y yo puedo dar fe que es así porque durante un año, casi cada 2 semanas o cada mes tenía un cólico nefrítico y yo era como solo me quería morir. Y no solo me quería morir por el dolor, me quería morir porque mi vida en ese momento estaba en colapso. Estaba enfadado con mi familia, enfadado con el mundo.
un desastre. Y en algún momento de ruptura, yo me acuerdo de mirar para arriba y decir, no creo en nada, porque estaba enfadado con todo. Pero hágase tu voluntad. O sea, yo me acuerdo de esa frase mucho, ¿no? Como yo me rindo, no puedo más. Y la vida, que cuando te rindes y cuando sueltas tu ego y cuando llegas a lo más abajo del todo, pues te abre una puerta y te la abre porque tú ya has dejado de querer insistir de que sea a tu manera. Ahora siempre digo a tu manera, Dios, no a la mía, ¿sabes? Tú sabrás mejor que quizá desde ahí arriba lo puedes ver todo con mucha más amplitud, pero en algún momento fue como, yo no puedo más. Y claro, no me quedó otra que pedir ayuda. Y pedir ayuda me llevó a una terapia donde durante mucho tiempo estuve enfadado porque yo no quería hablar ni de mí, ni de mi familia, ni de mi pasado. Pero cada vez que yo contaba lo que me pasaba, tanto a nivel físico como emocional, la pregunta siempre era, ¿qué te pasa con tu padre? ¿Qué te pasa con tu madre? ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Qué tendrá que ver mi infancia? Yo me enfadaba mucho. De hecho, siempre digo que hoy soy el que durante la mitad de mi vida critiqué y juzgué y llamé vendehumos y engañabobos y justo hoy me he convertido en ese vendehumos, engañabobos que yo criticaba y es lo que me ha dado salud, alegría, libertad, me ha hecho ayudar a miles de personas, me ha hecho sanar mi vida en cada uno de los ámbitos de mi vida. Hoy siento que con mis 42 años estoy en el mejor momento de mi vida en todos los niveles y creo que no es nada comparado con todo lo que viene además. Y esta actitud, esta visión no hubiera sido posible sin haber pasado por esa noche oscura del alma y luego pues unos cuantos milagros que me llevaron a estudiar aquello que me sirvió. Pues empecé haciendo masajes, osteopatía, medicina china y a partir de ahí, trabajando con el cuerpo, había un momento que yo decía, y esto quizás es el antes y el después real, que yo ya me dedicaba o había encontrado algo que me había sacado del mundo de la delincuencia, que había hecho mi vida más ordenada, que yo empezaba a estar mejor y siempre he sido como muy, no sé si decir obsesivo, pero he tenido mucha necesidad de entender. Y cuanto más aprendía cómo funcionaba el cuerpo, la pregunta que yo me hacía es, si yo hago todo lo que sé de la mejor forma, como se tiene que hacer, ¿por qué la gente viene, su dolor mejora pero no se va? ¿O por qué, aun haciéndolo bien, unos mejoran y otros no? ¿O por qué alguien se va sin dolor y vuelve a la semana o al mes con el mismo dolor? Y decía, si yo lo hago bien, ¿esto es por algo mío o es por algo del otro? Y en ese momento, pues de alguna manera llegó la psicosomática, la biodescodificación, el origen emocional de la enfermedad, y empecé a preguntarle a la gente, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, yo sé que te duele aquí, que tienes una gastritis, que tienes una contractura, que tienes un esguince, pero ¿cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo está? Pues esas preguntas incómodas que a mí me jodieron. ¿Qué es lo que te estresa en la vida? ¿Cómo estás en el trabajo? ¿Qué tal te llevas con tus hijos? ¿Cómo estás con tu pareja? Y lo que ocurría era que muchas de esas personas que venían por un dolor físico y que no se esperaban que alguien le mirase a los ojos, se interesase genuinamente por su vida, de corazón, porque te juro que lo preguntaba siempre de corazón, y lo que pasaba es que a alguien se le caía una lágrima como un puño, tragaba saliva y el 80% me empezaban a contar. Estoy a punto de divorciarme, no soporto a mi madre, acaba de morir mi hermano, me han echado del trabajo, no sé si voy a poder salir adelante sola. Y cuando la gente empezaba a contar todo eso y empezaba a desahogarse, ese ahogo emocional que tenían en el interior y que les estaba afectando al cuerpo y que les estaba haciendo tener un nudo o vivir con un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, y al final de aguantar toda esa tensión bajaba una contractura o se hacía una gastritis, cuando eran capaces de ponerle palabras a eso, cuando eran capaces de llorar lo que llevaban meses o años aguantando, su sistema nervioso se calmaba, su cuerpo se relajaba y el 80% de los síntomas desaparecían. Roberto, pero si esta vez no me has desbloqueado, si no me has puesto agujas, si ni siquiera me has tocado. Y yo era como, a mí no me preguntes. Pero con el tiempo empecé a ver que había un código detrás de esto.
Ujú. Pues es lo que vamos a ir descodificando en el día de hoy. Nos habíamos quedado en que el cuerpo Ujú. es capaz de recordar aquello que no ha vivido, Ujú. ¿no? Y esto me abre una pregunta, porque al final, si tú tienes recuerdos de algo, Ujú. se tienen que almacenar en algún sitio. Pero Sí, estos recuerdos que no hemos vivido, esta biblioteca ok. que mencionabas tú antes, ¿dónde se encuentra físicamente? El campo es como preguntar dónde están los recuerdos en general. Es como en tu mente no caben todos los recuerdos que, que tienes, ¿no? Y que almacenamos ya no ni siquiera a lo largo de la vida. ¿Tú tienes 20 años, son lo que tienes? 19. 19. Enhorabuena estar aquí con 19 años haciendo esto. Gracias. Todo lo que has vivido en estos 19 años no cabe en esa cabecita, ¿vale? Y una vez escuché, a mí me gusta volver a explicarlo así, que la memoria se almacena en el espacio entre neuronas y se almacena de forma cuántica. Y que cada vez que yo voy a buscar esa información hay un colapso de onda y la información baja. Pero te voy a poner una metáfora, ¿vale? Ujú. Si yo ahora te preguntase qué hay en tu casa, en el segundo cajón de la cocina, y te digo que me digas todo lo que hay, seguramente no te recuerdes, ¿no? O si te pregunto si tienes, me quedo en la cocina, alguna paleta especial de la cocina que no es la típica que utilizamos siempre para cocinar, a lo mejor me dices, no, yo eso creo que no tengo, o no recuerdo tenerlo. Ujú. Y de pronto empezamos a cocinar y abres un cajón y quitas 2 paletas y de pronto dices, uy, estaba ahí, es verdad, y no me acordaba. Porque muchas veces no nos acordamos de qué tenemos en el fondo de los cajones, ¿vale? Hay mucha gente que dice, es que yo no me acuerdo de mi infancia. Ojo, que tú no te acuerdes no quiere decir que tú no sepas qué tienes en todos los cajones de tu casa, no quiere decir que en todos los cajones de tu casa haya algo que guardaste a lo mejor hace Qué bueno. 10 años. Pero es que resulta que a lo mejor tú no vives en tu casa, tú vives en casa de tus padres. Y tú puedes saber a lo mejor qué hay en los cajones de tu cuarto, pero a lo mejor en el salón, en la cocina o en la guardilla, donde guardan las cosas desde que vivían aquí tus abuelos, tú un día subes, sacas una caja vieja y te empiezas a encontrar unas cartas de tu abuela a tu abuelo o de... a saber. Empiezas a encontrar un montón de cosas que pertenecen a la familia, que te pertenecen a ti, que vives en esa casa, que están ahí y que ocupan un espacio, que de alguna manera condicionan, lo sepas o no. Es exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, nos quedamos en la situación de que estamos en esta casa de nuestros abuelos y vamos a la buhardilla, pero en vez de encontrarnos cosas materiales, ¿Ok? nos encontramos con los miedos, con las heridas, ¿no? Con esas cosas que han sufrido nuestros antepasados, ¿no? Ujú. Claro, esto de alguna forma llega a nosotros y nuestro cuerpo habla por esos miedos o esas heridas o esos recuerdos, ¿no? Pero claro, si el cuerpo habla, ¿por qué utiliza un idioma tan difícil de descifrar para nosotros? No es algo simple para una persona de a pie. Fíjate que yo creo y siento que es todo lo contrario, que el cuerpo habla de una forma tan simple precisamente para que sea accesible para todos. Ujú. Y quizá lo único que ocurre es que desconocemos ese idioma. Pero cuando la gente empieza, y eso es a lo que nos dedicamos a hacer, primero a decirle a la gente, el cuerpo tiene un idioma, yo lo llamo el código psicosomático, y que está relacionado con el código sistémico, ¿no? Con con la sistémica familiar, pero me quedo en el código psicosomático. El cuerpo habla de varias formas. Tiene un lenguaje biológico que tiene que ver con la función de cada órgano. ¿Para qué sirven tus ojos? Para ver si tengo un orzuelo o si empiezo a perder visión. Hay algo o que no puedo ver, o que me duele ver, o que he dejado de ver. Puede ser que me duele ver que sin querer sonó el móvil de mi pareja y leí un mensaje de otro chico, de otra chica, y de pronto entré en colapso y yo no lo quería ver y me di cuenta que me estaban siendo infieles. Imagínate, eso es algo que al verlo, a lo mejor al día siguiente yo me levanto con un orzuelo, porque me dolió ver algo que no me esperaba. Pero a lo mejor lo que ocurre es que mañana muere mi padre y yo echo de menos verle. Y cuando yo dejo de ver a alguien o anhelo verle pero no puedo ver, a lo mejor hago unas cataratas, ¿no? Que es como ese velo
que hace que la gente entre que vea y que no vea. O al revés, a lo mejor no quiero ver a mi ex porque acabamos fatal y tengo miedo de lo que pueda ocurrir si me lo encuentro. Puedo perder visión, ¿vale? De la misma manera con lo auditivo. ¿Para qué sirven mis oídos? Para oír. Si me pasa algo a nivel auditivo, vamos a jugar siempre las dos polaridades. O qué necesito escuchar o qué no puedo escuchar. Siempre me voy a acordar de una paciente, además buena amiga, con un tinnitus, con un sonido que no paraba, súper molesto. Y aparte, ya ella lo definía como, es que me está matando es que no puedo soportarlo. Primero le pregunto a qué se dedica y me dice que se dedica a atención al cliente. Le digo en qué sección y me dice la de quejas, ¿no? Y como todo el mundo le llamaba para decirle del mal que se tenía que morir toda la empresa. Pero es que cuando le digo, ¿cómo estás en casa? Yo conocía su historia, ¿cómo estás con tu mamá? Mi mamá está fatal y además no para de llamarme cada día para quejarse, para criticarme, para juzgarme. Y es como, claro, es que estás escuchando todo el tiempo algo que te molesta. ¿Cómo no vas a tener un ruido ahí? Y si tú no eres capaz de decir a mamá, me hace daño el que tú me hables así, o poner ese límite y ese límite que ni siquiera es externo, es interno. Yo no estoy dispuesto a que me falten al respeto, a que duden de mi valor a alguien que quiero. Y de ahí tomar una acción, o simplemente a decir, en este trabajo donde estoy, no soy feliz, no me aporta, no aporto, no me llena, voy a conectar con mi valor para encontrar otra cosa y hacer algo que me haga mucho más feliz. Como yo no soy capaz de hacer eso por mí, la vida que te ama y el síntoma que te quiere ayudar, aunque sea molesto e incómodo, va a subir el volumen a tu dolor hasta que sea tan insostenible que ni siquiera las gotas que te echas en el oído te quiten el dolor, ¿vale? Que luego vamos a la función de los síntomas, que es esta, salvarte, ¿vale? Pero nos hemos quedado en el lenguaje. Así habla el cuerpo. Cuando tienes un problema a nivel digestivo, una gastritis, un reflujo, una úlcera, ¿qué es lo que tienes dentro? Joder, ¿cuántas veces hemos dicho, a esta persona no la trago? Es que no puedo digerir esta situación. Es que cada vez que veo a mi jefe, me sube algo por aquí. Y luego, cuando ves los síntomas de la gente, son equivalentes al estrés que viven en sus vidas en salud, dinero y amor. Al final siempre están estos tres ámbitos donde todo eso condiciona el cuerpo. Y si te das cuenta, y esto te lo llevas a las funciones corporales, ¿de qué hablan los músculos? De impotencia. Los huesos son la estructura del cuerpo. Tus aparatos sexuales, femeninos y masculinos, para reproducirse o para tener placer, nos van a hablar o de relaciones o de reproducción. ¿Puedo quedarme embarazada o no puedo quedarme embarazada? ¿Quiero quedarme embarazada o no quiero quedarme embarazada? Porque con eso puedo hacer un quiste en un ovario, un tumor en el útero o un papiloma. Si el papiloma tendrá que ver con mis relaciones sexuales, si las he vivido, lo pongo en el caso de la mujer, con desprecio sexual, con rechazo sexual, con humillación sexual o con sospechas, siento que me están poniendo los cuernos y puedo hacer un papiloma. O porque viví una situación que en ese momento, porque, yo qué sé, pues por no sentirme rechazada terminé haciendo algo que no quería. Pero al día siguiente dije, ¿yo qué coño hice ayer? ¿Y por qué con este? ¿Y por qué así? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué? Y si yo me siento así, mi cuerpo, ¿cómo me va a proteger? Poniéndome algo ahí que me impida mañana relacionarme otra vez, o por lo menos que me lo piense y que yo pueda decidir. Porque si te das cuenta, además siempre te va a salir cuando te acuestas con el idiota que te hace daño o con quien luego tú te sientes mal. Y de la misma manera eso. Yo quiero tener hijos, pero no puedo. Lo mismo hago una endometriosis, lo mismo hago un pequeño quiste o un bultito, un tumor. El cuerpo habla a través de su función simbólica. Y si aprendemos a traducir eso, y ya te digo que seguramente ahora que te empiezo a decir eso, en tu cabeza empieces a unir ya, claro, entonces si tengo algo aquí, y esto pasa, muchos de mis alumnos cuando llevan un poquito de tiempo viendo sesiones y conectando con la teoría, dicen, claro, es que ahora con el mapa es muy fácil, es que es evidente. Coño, claro que es evidente. Lo único que pasaba
Es como, tocar la guitarra tiene que ser dificilísimo. Si no vas a clases, sí. Ujú. Pues esto es lo mismo. Es decir, que todos los dolores que tenemos tienen un origen emocional o hay dolores que son simplemente dolores. Para mí, todos tienen un origen emocional, evidentemente. No es lo mismo un esguince que un cáncer, ¿vale? No es Ujú. lo mismo. Y una de las cosas que ocurre, y también le ocurren a nuestros alumnos, y que a mí me ocurrió en mi momento, es que al principio, cuando empiezas a entender esto, entras en una obsesión donde, ¡ah! Dios mío, es que si todo significa algo, entonces, claro, y es como, vale, pero respira, ¿vale? Porque sí, todo significa algo, pero a lo mejor no hace falta que te vuelvas loco intentando entender absolutamente todo. Evidentemente, si tienes un síntoma que está condicionando tu vida, si tienes un dolor o si estás viviendo un impacto, y esto no quiere decir, valga por delante de todo lo que vamos a hablar, que no tomes una medicación, que no sigas un tratamiento. O sea, evidentemente, toma lo que tengas que tomar, haz el tratamiento que tengas que tomar, ya sea natural, ya sea oficial, ya sea químico o alternativo. A mí eso me da igual. Yo tomo lo que tengo que tomar cuando lo tengo que tomar. Ujú. Pero siempre que ocurre algo en mi vida, una de las cosas que hago es ver de dónde viene y qué me está contando mi cuerpo. Al final, lo que, como a mí me gusta entenderlo, es que hay una parte de Roberto que desde otro lugar me ve, me cuida y me ayuda, que se está comunicando conmigo a través de un síntoma. Porque al final el cuerpo es una pantalla y el síntoma es un mensajero. Yo no tengo que luchar contra una parte de mí que encima me quiere ayudar. Todo lo contrario, me tengo que sentar con mi síntoma y decirle, espera, que sé que estás llamando al timbre de casa para darme un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Y nuestra vida, te juro que cambia por completo cuando dejas de huir, de tapar o de enfrentar un síntoma, a cuando te sientas con él y le dices, en un acto de humildad, ¿qué me quieres decir y cómo me estás ayudando a través de esta situación, por incómoda que sea? Qué bueno. Pues mira, me quiero ir a un extremo de todo esto que estamos hablando. Igual Venga. es demasiado extremo, pero yo, por ejemplo, he escuchado que algunas veces una Ujú. pareja que están completamente enamorados, a un integrante de esa pareja le pasa cualquier cosa y fallece. Ok. Y esta persona, la otra persona que estaba completamente enamorada, a la semana, a las 2 semanas, le pasa cualquier cosa que no tiene ninguna explicación y también fallece. Ok. Esto que no sé si se llama morir por desamor o una cosa así, ¿no? Pero ¿esto tiene relación con esto Sí. que estás comentando tú? Sí. Mira, claro, si pasase eso, evidentemente ninguno de los dos va a venir a consulta porque ya no están aquí. Pero posiblemente sí que vengan su madre, su hermano, su amigo o su hijo, si tenían hijos. Ujú. Y de pronto te dirá, mira, es que mi hermano tenía 25 años, estaba sano como una manzana y de pronto tuvo un accidente y murió. Pero es que a la semana, y mira, te estoy contando esto, te estoy respondiendo y se me pone la piel de gallina porque de estos 3 amigos que murieron, 2 de ellos eran pareja y es una historia parecida. No lo había pensado nunca y lo estoy viendo ahora mientras te respondo. Y justo yo he atendido a sus amigos y a familiares Ujú. con el tiempo, ¿no? Y claro, vienen y me dicen, mira, pues mi hermano murió y al mes o a los 6 meses o al año, mi cuñada, su pareja, también. Claro, evidentemente, si con ellos que han muerto ya no se puede trabajar, pero sí con quien se quedó aquí, porque al final el último aprendizaje de mi vida es la muerte para mí, pero es que mi muerte es un aprendizaje para el clan. O sea, al final yo dejo con esa experiencia, igual que si yo soy una abuela entrañable, dejo un aprendizaje, como ser buena persona, cuidar y amar. Si yo soy un abuelo alcohólico o maltratador, dejo un aprendizaje, ¿vale? Dejo unas consecuencias. Si yo muero, ya sea de forma natural, esperada o inesperada, en un accidente, en un como sea, también dejo un aprendizaje para todos. Seguramente en el árbol de esas 2 personas puede haber un amor imposible. Puede haber sucesos traumáticos que no se pudieron vivir. Por ejemplo, pues un abuelo que murió, como el nieto,
A lo mejor el nieto murió en un accidente de coche y el abuelo murió en un accidente de tranvía o de tractor. Ujú. Y a lo mejor la abuela que se quedó vivió, imagínate que fue en la guerra y se quedó sola con 7 hijos y cuántas veces repitió en su vida, yo me quiero morir porque no puedo con esto. Y de pronto viene la siguiente y hace lo que la abuela no pudo, morirse. ¿Para qué? Para no sufrir la hambruna de tener que cuidar a 7 hijos en la guerra. Te pongo un ejemplo random, podrían ser 1000 formas, pero también podría ser 2 personas que se amaban tanto que querían estar juntas, pero a lo mejor sus familias, porque una eran de un bando y otra era de otro, porque unos eran ricos y otros eran pobres, o porque unos eran católicos y otros eran no sé cuánto, no pudieron vivir el amor y fue un amor imposible. Un síndrome de Romeo y Julieta, Ujú. ¿vale? Puede pasar. Y cuando ves los árboles, cuando ves las historias, vas a ver que siempre hay una resonancia y una coherencia con la edad, con la forma de morir y con la historia. Qué Y bueno. incluso con el aprendizaje que dejan en el clan. Por eso, igual que un síntoma físico siempre va a tener una resonancia y una coherencia en mi vida y en la vida de mis ancestros, una situación personal también. Ujú. Lo que queda claro es que todos estos dolores vienen a través de emociones que guardamos en nuestro cuerpo, que guardamos absolutamente todo. Lo que, claro, sí que es verdad que nosotros nacemos con algunos dolores que nos vienen por la epigenética, ¿Ok? ¿vale? Pero hay otros dolores que empezamos a experimentar cuando nosotros nacemos, ¿no? Y me da la sensación de que en casi todos estos casos, en casi todos estos dolores, se apunta, se hace referencia a un mismo sitio, que es a nuestra infancia, que ahí es donde se generan igual la mayoría Sí. de estos miedos, que es como nuestra etapa de máximo aprendizaje, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que algo que vive un niño en su infancia se convierta en una herida que el cuerpo no olvida jamás? Ok. Te voy a dar 2 caminos, ¿vale? El primer camino ya lo hemos dejado entrever en este ratito que llevamos hablando. Se llaman ciclos biológicos memorizados. Y a mí me gusta, a veces lo explico como con 2 palitos o con 2 líneas, donde digo, mira, esta es la línea de tu mamá y esta es tu línea de vida. O incluso la línea de la abuela, imagínate la línea de la mamá y tu línea. Ujú. Cada impacto en la vida de la abuela y en la vida de la mamá, de alguna manera se va a representar en tu vida. Imagínate que cuando la mamá era pequeñita, a los 6 años, su madre murió. Y ella vivió esa separación con mamá. Puede ser que tú, cuando cumplas 6 años, vivas o lo mismo que vivió la mamá, es decir, la misma situación, que puede ser la muerte de la mamá y que de pronto a tu madre le pase algo y ¡pum!, muere. Pero en lugar de que pase lo mismo, lo que puede pasar también es que vivas la emoción de la mamá. Esa niña vivió una emoción de soledad y tú a los 6 años empiezas a tener un déficit de atención. O empiezas a tener rasgos de autismo, porque hay una desconexión, ¿vale? Con el Ujú. vínculo principal, que es la madre. O puede ser incluso que yo viva la consecuencia psicosomática. Una separación normalmente la vamos a vivir en la piel, porque la piel habla del contacto, de las relaciones. Y si yo pierdo el contacto con mamá, la caricia de mamá, puede ser que a los 6 años la niña o el niño empiece a tener, pues a lo mejor, un eczema en el interior del brazo, que tiene que ver con los abrazos, Ujú. ¿vale? Entonces, yo puedo vivir o la misma situación, o la misma emoción, o la misma consecuencia psicosomática, la enfermedad que arriba no se vivió, ¿vale? Y lo puedo vivir a los 6, a los 8, a los 12, a los 24. Por eso siempre digo, conoce todo lo que puedas la historia de tu familia, porque vas a poder empezar a tener un mapa de posibles cosas que van a pasar en tu vida y que incluso cuando pasen puedas tener un lugar donde ir a buscarla. Yo creo que esto lo debería saber todo el mundo. Ujú. Ahora, esto es lo que yo le llamo las programaciones familiares. Estamos programados para que a nivel temporal, de alguna manera, atraigamos situaciones, y no porque la vida nos quiera joder, todo lo contrario. Porque la vida nos dice, oye, a los 6 años aquí se quedó del puzzle de esta familia una pieza sin colocar donde tenía que estar. Entonces, si tú vives ese vacío,
con la misma situación, la misma emoción o la misma situación, la misma emoción o el mismo síntoma, ¿qué va a pasar? Que tú vas a mirar atrás y vas a decir, ay, la niña que fue mi mamá, pobrecita, se quedó sola a los 6 años. Y después de quedarse sola, resulta que fue con su tía, que era una bruja, y la trató mal toda la vida, y por eso mi madre a lo mejor hoy es como es. Pero es que a lo mejor mi abuela, que se murió y dejó a su hija de 6 años, vivió la culpa de irse de este plano dejando una hija. Ujú. Y a lo mejor mi madre ha vivido toda la vida o con rabia o con culpa, o yo como madre puedo vivir con rabia o con culpa de la abuela. Cuando yo me doy cuenta a través de mi síntoma de eso, puedo ayudar al dolor de mi madre, puedo ayudar al dolor de mi abuela, que en el fondo son partes de mí, y si yo ordeno esas emociones es como si pusiera en el puzzle la pieza que falta. Cuando coloco la pieza que falta hay orden. Y yo puedo a lo mejor pues, ser una mucho mejor madre, vivir sin miedo, cuidar mejor a mi hija, tener mejor, pues ser más amable o más amorosa, ¿vale? Pero luego hay otra cosa. Más allá de que lo atraigamos porque se repite todo lo no solucionado, yo puedo tener 8 años y ver cómo mis padres discuten cada día. O cómo mi padre llega borracho, o cómo es mi madre la que cuando mi padre se va saca la botella y bebe, o cómo mi madre nos pega, o cómo mi madre, yo qué sé, me entero que se está liando con el vecino, o cómo discuten cada noche. Hace un tiempo atendí a una amiga que me decía, yo oía la llave de mi padre cuando entraba a las 11 de la noche y como no sabía cómo iba a venir, mi hermana y yo corríamos a la habitación a escondernos porque no sabíamos si llegaba borracho, si no, si iba a pegar a mi madre, si nos iba a pegar a nosotras. Imagínate vivir una infancia con ese miedo a que quien te tiene que proteger te da de hostias cada noche. O tienes miedo o te puede hacer daño. O, como ella decía, nos encerrábamos en el cuarto y lo único que rezábamos era porque mamá estuviera viva al día siguiente. Porque oíamos los golpes, los insultos, los no sé cuánto. Imagínate crecer así, coño, ¿cómo no vas a vivir luego con miedo? ¿Cómo a lo mejor vas a decir yo no quiero pareja? O yo no quiero tener hijos? O los hombres son X? O al revés. O cómo no voy a decir, pues resulta que a mí los hombres no me gustan las mujeres. Normal, porque es una adaptación para poder protegerte de toda esa vivencia que has vivido. Ujú. Puede ser que eso interfiera en tu cuerpo, en tu forma de relacionarte, en tus síntomas o en a quién eliges como pareja. Fíjate cómo... Porque yo con 8 años, si ya como adultos, como no nos han enseñado, no tenemos gestión emocional para poner un límite, para decir cómo me siento o para pedir lo que necesito o para expresar una emoción, pues imagínate con 8 años e imagínate hace 20, 30, 40 o 50 años. Ujú. ¿Y cómo podríamos reprogramar esta forma de ver nuestra vida? Porque al final influye en toda nuestra vida esto. 100%. Lo primero, entendiendo que no es casualidad absolutamente nada que nos pase en la vida, cómo reaccionamos ante las situaciones que nos pasan en la vida y sintiendo y entendiendo que hay una forma de hacerlo, de entenderlo y de hacerlo distinto. ¿Vale? Si yo sé que no es casualidad, sino que hay una causa y efecto y que eso lo tengo en todo lo que he vivido detrás, tengo que empezar a entender el código sistémico, cómo lo que no se solucionó en la familia, cómo todo aquello que se vivió, todo aquello que donde hubo una falta de amor, yo lo llamo un nudo emocional, Ujú. todo trauma, todo dolor, todo desorden, necesita ser visto y mirado. Entonces tendré que empezar a entender de esto. Léete un libro, apúntate una formación, entiende este código sistémico. Y luego obtén, ya sea yendo a terapia, con un curso de gestión emocional, o nosotros hacemos al final todas estas formaciones y estos cursos, porque yo le digo a la gente, yo no quiero que dependas de mí y yo no quiero que vayas a una terapia puntual. Imagínate, ahora que sabes cómo funciona esto y que cada cierto tiempo una historia familiar se va a desbloquear, según tú vayas creciendo, se van a ir desbloqueando cosas. Si tuvieras que ir a una terapia por conflicto, estás toda tu vida en terapia. Ujú. Y pues sí, a nosotros nos ha servido, pero te va a ser mucho más rentable. Por eso siempre le digo a la gente, no quiero que me necesites,
sea, yo hago esto por un concepto que le llamo autonomía terapéutica, que te independices de terapeutas, medicamentos y gurús. Eso no quiere decir que cuando los necesites los utilices, pero si tú empiezas a entender por ti mismo cómo funciona o qué funcionamiento hay a nivel sistémico en tu familia, cómo te afecta a nivel de cómo te relacionas, cómo sacar de ahí aprendizajes de vida y cómo sacar de ahí cómo se comunica tu cuerpo contigo, las historias que hay detrás y cómo solucionarlas, mañana vas a vivir una vida mucho más sana, porque te vas a conocer, porque vas a tomar decisiones más alineadas con quien tú eres, porque vas a poder llorar cuando necesites llorar, que es pues igual que sudas cuando tienes calor porque tu cuerpo se regula, lloras cuando tienes tristeza o baja tu energía cuando tienes tristeza, porque es una forma del cuerpo de equilibrarse. Y que si tú guardas eso o si tú no sudas cuando tienes calor, pues lo mismo mañana te da un ataquito, y si te quedan las emociones, pues mañana lo mismo te da un ataque al corazón también, o un derrame cerebral de la presión. Si yo aprendo cómo funciona y lo pongo en práctica en mi vida, si vacío lo vivido y construyo una nueva visión, yo estoy seguro 100%, porque lo veo cada día. Yo soy mi primer caso de éxito, ¿no? Pero lo veo en mí, lo veo en mis alumnos, lo veo en mis amigos, lo veo en mi entorno, porque a día de hoy todo mi entorno vive desde este lugar, que es mucho más fácil vivir, relacionarse y ser una persona saludable y abundante. ¿Y tú crees que aunque una persona acabe descubriendo la causa de su herida, sepa exactamente cómo solucionarla, pese a todo esto decida no hacer nada ante ella por igual estar cómodo dentro de su incomodidad? Por desgracia, sí, y ocurre más de lo que pensamos. A mí es algo que me frustra mucho y a la vez es algo que me ha ayudado muchísimo a trabajar el amor hacia los demás. Me frustra como humano que quiere ayudar y que quiere colaborar y que le jode ver a gente sufrir, pero entiendo que hay muchos intereses positivos en mantenerte en el dolor o en la víctima. Hay veces que pongo el ejemplo, por ejemplo, de, no sé, una fibromialgia. Y no todas, por favor, que alguien que esté viendo esto con una fibromialgia no se tome esto personal. Pero muchas veces saco más beneficio de tener dolor en todo el cuerpo, tener que dejar de trabajar y que me cuiden, porque de pronto mi dolor ha sido con no me han visto, no me han cuidado, no me han valorado, no me han reconocido. Y estar enferma de pronto me da un estatus. Mis hijos han vuelto a mirarme, han empezado a cuidarme, han empezado a verme, a preguntarme cómo estoy, y yo me siento bien y me compensa tener dolor en todo el cuerpo a cambio de la mirada o de la atención. Hay muchos dolores y hay muchas situaciones de vida que compensan. Y aquí sí que voy a hacer un poco ñiqui ñiqui, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo y vamos a hacer aquí algo un poco polémico. Quien se mantiene en el dolor físico a cambio de sacar un beneficio emocional es lo mismo que el que teniendo edad de trabajar, herramientas para trabajar y capacidad de trabajar, pide el ingreso mínimo vital. Porque de pronto la vida tiene un pastel para ti y tú estás diciendo prefiero conformarme con las migajas. Eso no quiere decir que no tengamos que cuidar y amar a quien está enfermo, y eso no quiere decir que no tengamos que sostener a quien no puede valerse por sí mismo realmente. Pero cuando tú a alguien le das unas migajas de un pastel, las suficientes como para estar vivo, y esto el Estado lo hace muy bien, tanto a nivel, ¿no?, de cómo gestiona los recursos públicos, pero también a nivel de todo este conocimiento que me preguntabas, ¿por qué la gente no sabe esto, no? Porque esto al final es algo que deberíamos saber todo el mundo, es gestión emocional básica, ¿vale? Pero es que nos han enseñado a permanecer en un lugar de la vida donde estamos lo suficientemente enfermos para ser como unos esclavos amables. No tenemos energía para levantarnos, ¿no?, contra lo que nos impide ser nosotros mismos, pero a la vez
nos mantienen con vida, ¿no? Yo siempre digo que es como si nos estuvieran echando migajas, así, cuando miras alrededor y ves la sociedad en la que vivimos así. Ujú. Sacamos lo suficiente para conformarnos con una vida de mierda, porque puedo ver Netflix, el fútbol o no sé cuánto, aunque no termine de estar a gusto con mi pareja. ¿En cuántas situaciones de la vida nos conformamos? ¿A cuántas para mí, que vivo obsesionado con entregar al mundo mi máximo potencial, con encontrar lo mejor de mí, compartir lo mejor de mí y mejorar y evolucionar y crecer y iluminar e inspirar a la gente que me rodea, cuando veo a gente que pasa por la vida como si fuera una maleta, hay una parte de mí que es como, ¡jo! ¡Qué lástima! Pero también entiendo que sacan un beneficio y que viven en esa servidumbre voluntaria, en ese renunciar al pastel a cambio de migajas. Pues en lo físico pasa lo mismo. Hay veces que es como, es que si dejar mi trabajo hace que yo tenga que conectar con mi valor, salir ahí al mundo y aprender a hablar en público, aprender una nueva habilidad, hacer un podcast con 19 años, o sea, esto que haces tú es de tener unos huevos enormes y esto no lo hace el 80% de la gente que hay ahí fuera. Y esto va a ser la diferencia entre donde llegues tú mañana y donde una persona con 40, 50 o 60 años esté hoy. La única diferencia es eso. Claro que para ti, yo hoy te decía al principio, estaba escuchando tu primer capítulo Ujú. y ha sido como, pues si me hace ilusión venir aquí, me hace más ilusión aún, porque me encuentro a alguien que decide apostar por aprender una nueva habilidad, por tener que valerse por sí mismo, por hacer algo que todo el mundo piensa que está loco. Eso es lo que va a marcar, eso es cuando alguien decide sentarse con su síntoma y decirle, ¿qué me estás diciendo? Porque yo sé que tú me estás ayudando a sanar. Al final, detrás de todo esto ya no es, como digo yo muchas veces, un seguro de vida, un seguro de salud. Un seguro de salud no debería ser que te ayudan cuando ya estás enfermo. Eso es un seguro de enfermedad. Ujú. Un seguro de salud debería ser, yo tengo herramientas para prevenir la enfermedad. Esto es un seguro de salud. Para mí este conocimiento es un seguro de salud. Y esto evitaría gran parte de lo que vivimos, porque nos haríamos responsables de nuestra vida y porque decidiríamos que sí, que subir una montaña, joder, es doloroso y cuesta y te cansas y a veces quieres volver atrás. Pero coño, cuando llegas arriba y ves las vistas dices, wow, ¿no? Ha valido la pena. Pero ya no solo ha valido la pena por lo que veo, sino es que de pronto has descubierto que tú eres capaz. ¿Cuántas veces subiendo una montaña has dicho, yo no puedo más? Yo no puedo más. Va, un paso más, otro paso más, otro paso más. Y mañana, cuando llegues ahí y veas una montaña más grande, vas a decir, joder, pues si he podido subir esta, con un poquito más de esfuerzo subo aquella. Lo que luego le llamamos meritocracia y la gente cree que no existe, ¿no? Pero es que al final, todo esto de lo que estamos hablando, salud, programaciones familiares, etcétera, a mí me gusta enfocarlo a tu vida. O sea, que esto, más allá de toda la parte espiritual que la tiene y que es necesario para llenarte, hay una parte muy pragmática y muy práctica. Coño, que vas a recuperar tu poder personal, el que no tuvieron tus ancestros, que vivieron vidas de mierda porque no tuvieron las posibilidades que tienes tú, las oportunidades que tienes tú, la conciencia que tienes tú. Tienes la posibilidad de vivir una vida totalmente distinta y al vivir una vida totalmente distinta, tomar decisiones distintas, tener consecuencias distintas y hacer que los que vengan después puedan vivir una vida jodidamente excelente. Es una cosa de poder y de libertad, de autonomía. Y al final, para mí, si esto nos sirve para conectar con el amor y con el poder, el amor propio y el poder personal, es espiritualidad que no sirve para nada. Ujú. Lo que pasa que todo este aprendizaje, ¿no?, que nosotros tenemos durante nuestra vida, hablando de esta infancia, por ejemplo, muchas veces se condiciona por las personas cercanas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues nuestro padre, nuestra madre, lo que hablábamos, ¿no? Y sí que es verdad que hay igual personas que cuando eran niños, pues veían actitudes en sus padres, en su padre o en su madre, o incluso en su abuelo o en su abuela, que no les gustaba, y entonces decidieron que no querían ser como ellos. Total. Pero aquí viene una pregunta muy importante. Por mucho que no quieras parecerte a tu padre o a tu madre, ¿tú crees que nos parecemos más a nuestros padres de lo que creemos? Sí. Y esto es un golpe para nuestro ego.
¿Cuántas veces hemos dicho yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser como mi madre? Y con el tiempo te has pillado pensando, sintiendo o actuando igual que tu padre o que tu madre. En el fondo los llevamos dentro. Yo siempre digo, nuestro árbol familiar son nuestras células. Ojo, que yo lo lleve dentro y que tenga una inercia, una programación que con el tiempo o ante diferentes estímulos me haga reaccionar, pensar o sentir o actuar como ellos, no quiere decir que yo no tenga la capacidad de transformar, porque al final eso nos influye pero no nos condiciona. Y siempre tenemos tres formas de reparar nuestra historia familiar, o por repetición, o por oposición, o por compensación. ¿Quiere decir que tengo que ser totalmente contrario que mi padre? No, porque tu padre puede ser un cabrón con tu madre, pero a lo mejor puede ser un gran profesional en su trabajo. Eso quiere decir que yo voy a aprender de la sombra de mi papá a relacionarme con las mujeres de otra manera. Él me ha enseñado lo que no. Vale, pues yo, sabiendo lo que no, voy a aprender lo que sí. Que simplemente es como tú has ido para allá, yo voy por el camino contrario. Pero a lo mejor yo he visto a mi padre relacionarse con sus clientes o en su trabajo y lo he visto como una persona entregada, comprometida, maravilloso. Esa es la luz de papá. Me llevo eso. Entonces yo puedo en algunas cosas vivir la oposición, en algunas cosas vivir la repetición, voy a hacer lo mismo que papá, incluso lo voy a mejorar, y hay veces que compenso también. ¿Cómo puedo compensar? Pues papá fue autónomo, pero porque no le quedó otra, porque yo que sé, pongo el caso de mi padre, que estuvo trabajando desde los 8 años, pero su visión es, soy un desgraciado, toda la vida trabajando y trabajaba por la noche y por el día y no sé cuánto y cuántas horas y no tenía vacaciones y yo voy a compensar. Y cuando mi padre me dice, es que la vida del autónomo es dura, yo le digo, será la tuya. Yo soy un autónomo como tu papá, o soy un autónomo 3.0. Y ahora tenemos la broma y él me dice, pues es verdad, porque ganas el doble o el triple, porque ayudas a las personas, porque haces no lo que te toca, sino lo que te gusta, porque tienes vacaciones, porque tienes... Y es como, sí, me llevo de ti el ser autónomo, pero también aprendo de lo que sí, de lo que no, y lo compenso en mi vida, siendo realmente jefe de mi vida, no solo de mi empresa. Y yo decido cuándo trabajo, cuándo no trabajo, en qué condiciones, cuánto cobro, cuánto no cobro y cómo me organizo. Y esto cambia por completo. Claro, estas personas que igual se parecen a sus padres, muchas veces Estas personas somos todos, ¿eh? somos todos, eso es así, sí, sí, sí. Pero claro, muchas veces no nos damos cuenta. No. De hecho, es más fácil que te asocien con comportamientos de tus padres cercanos tuyos antes que tú mismo, ¿no? 100%. Entonces, para que todo el mundo pueda hacer una reflexión en esto, en su propia persona, ¿hay alguna manera de reconocer, mirando nuestra propia vida, que estamos repitiendo algo de nuestro árbol familiar y que no es algo puramente nuestro? Lo primero es tener la predisposición a querer mirar tu propia vida, porque normalmente los humanos vivimos en inercia como pollos sin cabeza, mirando hacia adelante y como sin ningún tipo de conciencia de qué va este juego de la vida. Entonces, lo primero tenemos que tener la predisposición a vivir desde esa conciencia y desde quiero entender, quiero saber y quiero conocerme. Quiero saber quién soy yo, porque cuando dejo de mirar hacia afuera y empiezo a mirar hacia adentro, las preguntas que empiezo a tener son otras, ¿vale? Entonces empieza ahí, en esa predisposición a decir, voy a entenderme, voy a conocerme. De hecho, cuanto más me entiendo y más me conozco y más me descubro, porque para mí conocernos, ese concepto de autoconocimiento, yo últimamente lo cambio mucho por el autodescubrimiento, porque al final lo que estamos haciendo es descubrirnos, nos vamos quitando capas y cuando vamos identificando cada capa, ahí es cuando yo puedo decir, ostra, es que este miedo que tengo a hablar en público es el mismo que tiene mi papá. Es que este pensamiento negativo que tengo es el mismo que tiene mi mamá. Es que este miedo a emprender es normal porque ellos vivieron esto. Entonces yo lo que miraría es, vale, empezaría por lo más básico. O cuáles son tus síntomas o cuáles son los límites en tu vida. ¿Cuáles son los límites en tu vida? Joder, es que soy muy tímido y me cuesta hablarle a una chica. O soy muy tímido o muy introvertido y me cuesta en grupos tener un lugar.
O al revés, es que soy muy desconfiado y no me fío de nadie y creo que me van a traicionar. O soy muy agarrado y es que no invito a mis amigos, todo el mundo invita y yo no quiero dividir la cuenta, yo quiero pagar mi agua que me he tomado porque no voy a pagar la Fanta del otro que vale 50 céntimos más. Cuando yo me pillo ahí es donde voy a decir, ¿y esto de dónde viene? Voy a tener una emoción dentro, voy a tener una creencia y voy a tener una experiencia que alimentó todo eso. Y ahí voy a poder mirar hacia atrás y voy a decir, esto es papá. Papá vivió esto, papá sintió esto o papá creía esto y yo lo he escuchado en casa, lo he visto o me lo han dicho. Un mandato familiar. Yo qué sé, con el dinero o con el trabajo. Es que hay que trabajar duro para ganar dinero. O al revés. ¿Tú qué te crees? ¿Que el dinero cae de los árboles? ¿O es con el dinero tenemos tantísimas creencias? Ese para tener tanto dinero algo habrá hecho. A alguien le habrá robado. Seguro que no es legal. Y yo crezco diciendo, los ricos son malos. ¿Cómo mañana voy a hacerme yo rico? ¿O voy a tener dinero? Si yo he juzgado y si mi familia juzga a esa persona por una cosa de identidad, yo no me voy a convertir en eso, por una cosa de pertenencia. Si yo me convierto en eso o yo gano dinero, mi familia va a pensar de mí esto. Entonces me voy a sentir rechazado, pues antes que sentirme rechazado, prefiero sabotearme. Es que gano dinero y lo pierdo. Normal, por pertenencia. Claro, es como boicotear tu propio crecimiento. Total. Porque al final, a nivel biológico, es más seguro pertenecer, aunque pertenezca a una familia que son pobres como ratas, ¿vale? Que crecer, evolucionar, avanzar y que de pronto me digan, mírale, ¿qué se ha creído? ¿No? Que ahora, antes hacía no sé cuánto y ahora mírale. ¿No? Antes, yo qué sé, se iba de camping y ahora va a un hotel de 4 estrellas. Es como si fuéramos unos, ¿no? Como si estuviéramos excluidos del clan muchas veces por avanzar, por hacer algo distinto. Y eso nos mantiene ahí. Pero más allá de esto, volviendo a la pregunta que tú dices, es mirando tu vida. Mira qué no funciona. O mira tus inercias, mira tus formas de reaccionar, tus límites, tus formas de relacionarte. Y ahí vas a encontrar a papá y a mamá, siempre. Ujú. Me parece muy interesante lo que comentabas del el tema de cuando dejas de encajar con tu entorno, con tu familia, que te miran diferente, ¿no? Que eres como una oveja negra. En la mayoría de familias hay casos de estos en los que hay alguna persona que rompe el patrón que lleva siguiendo toda la familia. En muchas familias, no en todas, evidentemente, pero tú puedes ser la oveja negra para bien y para mal, ¿vale? Tú puedes ser la oveja negra porque imagínate que tu madre tenía una hermana que era alcohólica y tú de pronto, a la misma edad que esa hermana se fue de casa, tú te vas de casa y te conviertes en eso, ¿vale? Te conviertes en la oveja negra siguiendo los pasos de otro excluido. Como esa persona, la hermana de tu madre, era la tía loca, ¿vale? Y eso hizo que tu abuela sufriera, que tu madre sufriera, que tu abuelo sufriera o que tuvieran vergüenza. Si eso no se solucionó, tiene que venir alguien para seguir con ese dolor. Hasta que alguien, o que la oveja negra vuelva al rebaño, o que esa emoción de vergüenza se convierta en aceptación, ¿vale? Puedo ser el excluido porque tengo una enfermedad mental, porque tengo una adicción, porque muero antes de tiempo, pero también puedo ser un excluido porque decido emprender en una familia donde todos han sido empleados. Pero de dónde llega esa mentalidad, ese cambio de mentalidad? Es una compensación, porque te he dicho que reparamos por repetición, por oposición o por compensación. Ujú. Yo puedo repetir la historia de mis padres y ser también pues, un empleado, buscar un trabajo que me paguen lo mínimo y seguir recibiendo migajas y viviendo de algo que no es lo que yo he venido a hacer, por lo cual la vida no me va a dar todo lo que tiene para mí, evidentemente, esto son matemáticas. Ujú. O yo puedo decir, a mí me ha pasado, he visto a mis padres discutir por dinero, he visto trabajar en exceso y que eso hiciera que mi padre viniera con mala hostia a casa o que no estuviera en casa o lo que fuera. Y yo siempre he dicho, yo quiero vivir bien, ganar bien y, no sé, como una inercia, en mi caso al menos fue una inercia. O sea, yo con 14 años mi padre me metió en su taller
Y yo era como, mira, no te soporto a ti, no soporto a mamá, os amo a los dos, pero es que no os soporto. Ya. Si me quedo aquí, o sea, esto va a ser una bomba. Para mi padre, vamos, alta traición. O sea, abrió su taller al día siguiente. Celebramos mi bautizo en el taller porque estaba recién abierto. Era como su legado. Y a día de hoy me dice, claro, es que yo lo único que tenía para ofrecerte era el futuro que yo podía darte, era un taller, era una seguridad y era enseñarte mi empleo. Y era como, ya, pero yo ya venía siendo un poco especial de pequeño y le dije, tururú, voy a estudiar. Ah, sí, pues si no estudias, ya sabes dónde vas a acabar. Y yo, vamos, se me van a acabar las carreras. 30 años después no he parado de estudiar. Pero al final era como, yo no quiero estar aquí, pues voy a buscar la polaridad. Pero en este caso la polaridad, pues para mí ha sido un éxito, porque también ha sido una película de aventuras, ojo, pero me ha ayudado a autoconocerme, me ha ayudado a saber quién soy yo, cuál es mi potencial que vengo a traer al mundo. Sé que comunicar es algo que vengo a hacer y si vas siguiendo esas pistas, la vida al final te va llevando. ¿Qué ocurre? Que tu potencial tiene que ver con el potencial guardado en la familia, pero también tiene que ver con los límites de la familia. Entonces, imagínate que si vienes de una familia donde ha habido una programación de vergüenza, tu familia no va a querer que salgas y hables. O sea, en mi familia hay una programación de vergüenza y una cosa con la comunicación. ¿Y qué vengo yo? Vamos, alguien que se le ve sin parar y que le encanta comunicar. Y que además vengo con el síndrome del rock and roll star. Cuanta más gente hay delante, más arriba me vengo. Hay gente que tiene pánico escénico, a mí me pasa lo contrario. Cuanta más gente, yo me siento y me pongo a hablar sin parar. Mi madre lo ve y es como de, ay, hijo mío, tú no puedes ser normal. Tú no puedes tener un trabajo como todo el mundo. Tú tienes que hacer vídeos en redes sociales. ¿Qué necesidad tienes de hacer esto? Porque ella sufre porque está viendo un potencial del clan, y te pongo un ejemplo que ahora lo vas a entender un montón, un potencial del clan que nadie se ha atrevido a sacar. Es como cuando tú emprendes o triunfas en la vida y normalmente la crítica siempre va a venir de abajo, nunca va a venir de arriba. Quien está arriba te va a decir cómo se hace para que subas más arriba, pero quien está abajo te va a criticar porque tú eres el testimonio de lo que él o ella puede hacer. Y si viene con una programación de desvalorización, tú vas a ser una amenaza. Y para nuestra familia ocurre. Cuando salimos del guión, nos convertimos en una amenaza, porque le estamos enseñando a la familia todo lo que ellos no han podido, no han sabido, no han querido hacer. Les estamos enseñando que se han conformado. Les estamos enseñando la frustración de no vivir sus sueños. Les estamos enseñando los miedos que no han conseguido superar. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no es personal, no es contigo. Cuando tu madre te invalida, te critica, te juzga o pone en duda tu valía, no es por ti. No está hablando de ti. Está hablando de ella, de su historia, de su potencial. Por eso, la única validación que tenemos que tener es nuestra. Es como, yo ya sé quién soy, yo ya sé lo que vengo a hacer. No necesito que nadie externo a mí me diga si soy capaz, si no soy capaz, si puedo, si no puedo, si valgo, si no valgo, o si confía o no confía en mí. Ojalá me vea y me diga, Roberto, confío en ti, eres capaz, me alegro por ti. Pero si no lo hace, no va a cambiar absolutamente nada hoy. Hace 20 años eso, yo me giraba, y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Es que no me apoyas, mamá. Es que no me apoyas, papá. Es que no crees en mí. Es que deberías estar conmigo. No. Él no te está viendo a ti. Está viendo su historia en ti. Sus miedos. Sus miedos. No es algo personal. Y esto no solo pasa con la familia, entiendo No, que también claro, pasa con los con amigos, los con los amigos. entornos. Seguramente, si no te está pasando ya, te va a pasar viendo tu trayectoria en 4 días, que, pues porque vas a empezar a crear un nuevo entorno, simplemente por los invitados que traes, por el mundo en el que estás entrando, por cuando empieces a monetizar esto, porque mañana salgan oportunidades de negocio, va a pasar en tu vida. No voy a sacar mi bola de cristal y te lo puedo decir y estoy seguro que no voy a fallar. Pero cuando eso empiece a pasar en tu vida, evidentemente, si tu frecuencia sube, es normal que quien se quede aquí ya no vibre contigo y es algo normal y natural que según tú vas avanzando, si no avanzas en la misma dirección y al mismo ritmo que otras personas, familia, pareja o amigos, te vayas distanciando. Y no es ni bueno ni malo, es algo natural. ¿Qué ocurre? Que para quien se quede, van a decir, no, pero es que Hugo se ha flipado. Es que Hugo se cree, es que mírale, es que ha cambiado, es que ya no es el mismo. Coño, claro que no soy el mismo.
El problema sería si 20 años después soy el mismo. Ese es el problema. No es que es que es normal cambiar. Si yo crezco, aprendo, vivo experiencias, es normal que esas experiencias me hagan cambiar mis creencias, me hagan vivir otras experiencias, aprenda otra parte de mí, me quite capas y yo avance. Yo entiendo que para mis padres es que ya no te conocemos. Y es como, no, ahora me estás empezando a conocer. Porque yo soy este. Y seguramente según siga avanzando, seguiré cambiando. Y ojalá con la gente que amamos nos tengamos que conocer cada 6 meses. Nos tengamos que reconocer cada 6 meses. Eso quiere decir que nuestra vida está en movimiento y que estamos haciendo eso que hemos venido a hacer. Ujú, Crecer y evolucionar. ujú. Y esto da un mensaje muy interesante y es que va mucho más allá de lo que es la biología de nuestro cuerpo. Total. Esto también afecta a nuestra toma de decisiones por completo, ¿no? 100%. Es lo que te va a hacer decidir emprender y no mirar atrás. O es lo que te va a hacer elegir a un tipo de amigos, a un tipo de pareja o a un tipo de entorno. Cuanto más me conozco, cuanto más me sano. Por eso para mí es muy importante, si yo conozco el pasado, si yo conozco las dinámicas, a mí me gusta hablar de los idiomas de nuestra familia. ¿Qué idioma habla tu familia en las relaciones, en la solución de problemas, con el dinero, con la salud, con el trabajo? ¿Qué idioma me refiero a qué dicen, cómo lo viven, cómo lo sienten y cómo se relacionan con ello? Porque esos idiomas van a estar en ti y tú necesitas entenderlos, identificarlos, ver cómo te afectan y simplemente elegir qué me sirve de aquí y qué no me sirve de aquí, como un buffet libre. Ujú. Y sobre todo, qué me sirve hoy, porque a lo mejor hay cosas que hoy me sirven, pero mañana no. Y cosas que hoy no me sirven, pero mañana sí. Yo sé que había, pues, en mi familia está mi padre y luego tenemos otro tío, pues que la vida le ha ido muy bien y para mí ha sido siempre mi archienemigo, ¿no? Porque teníamos ideologías distintas, porque siempre ha sido como que hemos chocado mucho. A día de hoy, y claro, no fue mi referente durante mucho tiempo, pero a día de hoy, coño, para mí es un referente, porque lo puedo ver y digo, es un tío que ha trabajado un montón, que ha abierto empresas, que le ha ido bien, que ha dado trabajo a toda su familia, que ha tenido visión de futuro, que hoy en día vive una vida muy cómoda gracias a que ha trabajado un montón y hoy en día, a nivel empresarial, para mí es un referente. ¿Y quién me lo iba a decir? Luego podremos tener mejor, peor relación, ser más o menos intensos el uno con el otro, pero para mí ahora es un referente. Ayer no. Ayer era como, yo quiero ser todo lo contrario que tú. Sí, en cierta parte, pero en cierta otra me pareces un maestro. Ujú. Y tenemos que tener la humildad de poder mirar a nuestro pasado y seleccionar qué sí y qué no. Y qué nos afecta. Y si además podemos sanar eso, es como que voy a tener una dosis extra de energía para tener claridad, para saber hacia dónde ir y qué decisiones tomar y tomar decisiones más alineadas y el valor para tomarlas. Esto es para mí el resultado al final de utilizar mis síntomas como una forma de saber dónde estoy, qué me pasa, quién soy, qué estoy viviendo y de dónde viene, y mi historia personal para saber qué límites hubieron. Si es que, joder, si es un mapa para vivir la vida desde otro lugar y desde un lugar que te va a llevar, para mí, al siguiente nivel, o por lo menos a un siguiente nivel que vayas creciendo más y más. Totalmente. Pues Roberto, después de todo lo que hemos hablado hoy, que no son pocas cosas, estoy seguro que hay alguien, por no decir casi todos los que nos están escuchando, que se ha reconocido con algo de lo que hemos podido comentar, ¿no? Que siente que o hay algo en su cuerpo o en sus patrones que no termina de entender, pero que todavía no está listo para ir a terapia o todavía no sabe si necesita ir realmente, ¿no? Ujú. Me gustaría que diésemos como una lista de cosas que podríamos empezar a hacer. Ok. Hemos mencionado una al principio, que es el empezar a querer descubrirnos a nosotros mismos. Sí. Pero aparte de esa, ¿qué más podríamos dar para intentar mejorar y hacer crecer a estas personas a autodescubrirse? Mira, lo primero, lo que decíamos, tener la predisposición a, a querer mejorar en la vida, a, a que uno de nuestros llamados es a superar a nuestros padres, es a superar a nuestras familias. Y eso no quiere decir minimizarles, todo lo contrario, es que la forma que tenemos de honrar a nuestra familia es crecer, es ser mejores,
en todos los ámbitos, ser mejor como persona, como humano, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi economía, en mi forma de relacionarme. Entonces, tener esta predisposición y este impulso a querer crecer y a querer ser mejores. Luego, tener la curiosidad de querer entender. No hay nada que limite más que juzgar algo sin conocerlo o sin experimentarlo. Hay veces que yo hablo de esto y alguien me dice, pero eso es mentira. Y es como, ¿lo has probado? ¿Lo has vivido? No. Entonces no me sirve tu opinión. Tampoco me molesta, puedo entender que para ti sea mentira, pero no me sirve. Entonces, ten siempre la humildad de dudar de todo, y para mí esto es un valor necesario. Si ves a alguien sano, feliz o próspero, cállate la boca y escúchale, no juzgues cómo ha llegado hasta ahí y alégrate porque está dando testimonio de que se puede ser sano, feliz y próspero. Entonces, para mí, no juzgues, no critiques, tómatelo como tus valores, ¿no? Como no juicio, no crítica, no queja. En lugar de decirte yo no puedo, pregúntate cómo puedo hacerlo, pregúntate qué tengo que hacer. Da igual que no lo puedas hacer mañana, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer dentro de 2 años? Si esto es lo que yo quiero, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, no juzgues ni critiques a quien va por delante de ti o a quien tiene los resultados que tú quieres. Salud, dinero y amor, ¿vale? Mira a tu familia no para juzgarles, sino para entenderles. Esto es delante en cada módulo de nuestra formación. La primera diapositiva en todos es, esta información no es para juzgar, es para entender. Ujú. A mí me da igual si mi abuelo fue un alcohólico, un putero o abandonó a la familia. Porque si fue un alcohólico, un putero o abandonó a la familia, su dolor tendría que tener para dar. Y eso no lo justifica. Pero a mí me permite, al no juzgarle y querer entenderle, vincular o crear un puente de amor con él y llevarme su potencial y aprender de su sombra para no repetirla y de su luz, porque no la desarrolló, para desarrollarla yo. Entonces, inspírate en todo el mundo. Todo el mundo tiene una historia. Todo el mundo tiene un potencial. ¿Dónde estás poniendo tu energía? ¿En la sombra o en la luz? El otro día leí una frase que era como, he decidido no sentarme en mesas donde se critique a la gente, sino en mesas donde se hable de dinero, de Dios y de espiritualidad, ¿no? Y es como, de dinero, de conciencia y de espiritualidad. Pues es esto, ¿no? Como no juzgues, no critiques, no te quejes, inspírate en los demás, aprende de todos, sé humilde y sobre todo haz una lista, lo que te decía antes, de todo aquello en tu vida que sientas que es mejorable. Y ojo, todo es mejorable, pero empieza por qué me limita, qué me pesa, qué me duele, qué siento que cargo, qué creencias me limitan y me dicen no puedes o no puedes llegar hasta ahí. Y una vez que las tengas, empieza a ver de dónde viene todo eso, cómo se ha construido esa creencia o cómo se ha construido ese límite. ¿Es porque lo has visto? ¿Es porque te lo han dicho? ¿Es porque lo has sentido? ¿Es porque alguien lo vivió antes? Y vete para atrás. Primero para atrás en tu vida y luego para atrás en tu árbol. Y si hay una pregunta que para mí abre la puerta a la sanación es ¿y qué faltó? ¿Qué se necesitó o qué faltó? Cuando te decía, pues a lo mejor mi abuelo era un alcohólico, un putero y abandonó a la familia. Vale, ¿qué le faltó? Pues yo cuando empecé a ver, a mi abuelo le faltó un padre, porque cuando él tenía 1 año, mi bisabuelo murió. No tenía energía masculina. Energía masculina es estructura, es orden, es dirección. No tenía todo eso, no sabía hacerlo de otra manera. ¿Lo justifica? No, pero me permite entenderlo. Y el nivel de juicio y de dolor baja. Y si baja, yo puedo construir a un hombre distinto. Porque si mi referente de hombre es los hombres en mi familia han sido alcohólicos, puteros y no sé qué, ¿cómo voy a ser yo? O voy a ser como ellos o voy a ser todo lo contrario. Me convierto en un princeso, ¿no? Hay como, pues yo no voy a ser un hombre, porque mi concepto de hombre es tan tóxico que prefiero irme a la polaridad. Ujú. Si yo lo puedo entender, yo voy a buscar una visión de hombre equilibrado. Un hombre que es proveedor, un hombre que se cuida, un hombre que cuida, no solo que se cuida, un hombre que protege, un hombre que trabaja desde otro lugar.
es utilizar, yo lo llamo judo emocional, ¿no? Utilizar la fuerza, ¿no? Yo cuando hacía judo utilizaba la fuerza del otro para derribarlo. Aquí utilizamos la sombra del clan para convertirla en luz en nuestra vida y en la vida de nuestros descendientes. Qué bueno. Y si, a pesar de todas estas preguntas, no obtenemos una respuesta clara, ¿cuándo hay que dejar de buscar por nosotros mismos y pedir ayuda a un profesional? Cuando te hartes de sufrir. Hay un límite de tolerancia a la frustración y al dolor y, pues según de la historia familiar que vengas, lo tienes más alto, más bajo. Y con mucho amor hay una ley sistémica que es el respeto al proceso del otro, el respeto al camino o a la historia del otro. Y quiere decir que hay veces que te gustaría poder ayudar a la gente, yo como acompañante o terapeuta durante muchos años, hay a mucha gente que le ha acompañado, que le ha abierto las puertas, pero yo no puedo entrar por él a esa puerta y yo no puedo empujarle a esa puerta. Yo le puedo decir, mira, hay una puerta. Incluso no hay una, hay varias. Y me voy a quedar con él el tiempo que necesite ahí, esperando. Pero llegará un momento que si no entra, yo le diré, bueno, yo me voy. Si necesitas algo, me llamas. Ujú. Y hay gente que entra según te vas, hay gente que entra contigo y hay gente que pasa toda la vida y se queda en la puerta. Y todos merecen el mismo amor y el mismo respeto. Lo que pasa es que uno ha decidido que por su aprendizaje, porque es lo que tenía que experimentar, porque a lo mejor venía de un programa de no merecimiento y no lo ha conseguido trascender y se ha quedado ahí. No pasa nada, si al final hay algo muy bonito que a mí me gusta decir a la gente y es, todos venimos del mismo sitio y vamos hacia el mismo sitio. Lo único es que unos salieron antes y otros salieron después. Que unos decidieron un camino y que otros decidieron otro. Que unos se perdieron por el camino, que otros dieron vueltas en círculo. No pasa nada, todos venimos del mismo sitio y vamos al mismo sitio. Por eso, al final, todos los que hay ahí son tus hermanos. Y como tal, debemos mirarlos. Y aparte tenemos que tener la actitud de dar la mano al que viene por detrás para impulsarle y de tomar la mano del que viene por delante para impulsarnos. Y está bien que hay gente que ayer iba por detrás y que hoy ojalá me pase. Y que me inspire para mañana yo poder pasar al que va por delante de mí. Y que cuanto antes lleguemos, mejor. Pero que al final, y te hago una reflexión con la vida y con los síntomas, no se trata de eliminar el síntoma, sino de a través del proceso de atravesarlo, hacer una toma de conciencia, de entender el mensaje y cómo eso te va a ayudar a ti. Porque eliminar el síntoma es la consecuencia del proceso de entendimiento del síntoma, de la función que cumple y para qué ha venido. Pues con la vida es lo mismo. No se trata de vivirla como una carrera. Se trata del aprendizaje que hacemos mientras vivimos, superando todos los retos y desafíos que la vida nos pone. Porque en cada reto, en cada desafío, en cada vez que me pierdo, me desvío del camino, me encuentro a mí, encuentro una partecita de mí. Y cuanto más voy descubriéndome, más profit, iba a decir, más beneficio le saco al camino. Ujú. Y más voy a poder aportar, y más voy a poder ayudar, y más manos voy a poder hacer así, ¿no? No es... Y esto es un aprendizaje que yo llevo haciendo, yo soy un puto ansias, ¿no? Lo he sido toda la vida y siento que cada vez menos. Porque voy entendiendo, voy descubriendo, y a pesar del ansia, voy aceptando que lo importante es el camino y no el destino. Porque además, en función de con la conciencia que hagamos el camino, el destino ya no es solo que llegue antes o después, sino que lo vamos a disfrutar de una manera totalmente distinta. Brutal. Pues Roberto, creo que podemos dar por finalizado el episodio de hoy. Ha sido un placer, de verdad, tenerte en el estudio y creo que te lo van a agradecer muchísimo porque al final has venido aquí a abrir mentes realmente, ¿no? Yo creo que estas personas que se sienten identificadas van a poder reflexionar durante los próximos días y realmente conocer las causas de todo lo que les pasa en su vida y poder empezar a coger un rumbo que les ayude a solucionar estas causas o al menos a vivir un poquito mejor de cómo lo estaban haciendo hasta ahora. Así que, de verdad, ha sido un placer tenerte aquí y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena por este proyectazo que tienes. Tú también eres inspiración para mucha gente y me alegro un montón de formar parte de esto, que sé que en un futuro miraremos para atrás los dos y diremos, wow, nosotros empezamos con esto. Totalmente. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y como digo siempre, estamos constantemente buscando la superficialidad de las cosas, cuando realmente lo bonito y la verdad siempre se encuentra en lo que no se ve.